Hola, muy buenas tardes. Bienvenida a toda la audiencia de Cuántica Magazine a esta sesión de transformación cuántica con Cuántica Magazine, con nuestras doctoras favoritas, estrellas amadas y adoradas de la casa, que son la doctora Alejandra Morales y la doctora Stephanie Gil. Buenas tardes, doctoras, ¿cómo están? Buenas tardes, Adri. Muy bien, muy contentos y nosotros también muy contentos de estar aquí contigo compartiendo estas tardes tan agradables y disfrutando de estos temas, a pesar de este frío tan terrible. Sí, hola Adri, hola doctora, pues muy contenta otra vez de estar acá, pues con muchas expectativas y también con estos temas que son de mucho interés y pues también cambiando de temas cada semana, entonces innovando está chévere y como dice la doctora, con este frío pero con todo el ánimo. Claro que sí, el día de hoy vamos a estar abordando el tema de la infertilidad femenina, que si bien algunas personas tienen muchos tabús alrededor de este tema, hoy vamos a hablar un poco más a profundidad sobre cuáles son las causas, los orígenes, cuáles son las diferencias entre infertilidad y esterilidad, cuándo acudir a una clínica y muchas más temáticas que manejamos de manera médica y desde la manera específica de cada una de las áreas de las doctoras, porque muchas veces no solamente el acompañamiento médico como tal, sino también el acompañamiento psicológico, como ya lo habíamos venido hablando con la doctora Stephanie y con la doctora Alejandra y con el doctor Carlos en el caso de sexualidad masculina. Entonces, el día de hoy vamos a estar acompañando, pues yo voy a estar acá como siempre, de puro maniquí mientras ellas acá hablan con toda su sabiduría y yo solamente escucho y aprendo y les puedo ayudar con las preguntas que surjan del público. Ustedes saben, audiencia, que pueden conectarse, que pueden hacer cualquier pregunta en la caja de comentarios o a través de nuestras líneas de WhatsApp, el 321-707-9393. O si tienen alguna pregunta mucho más a profundidad o que no tenga que ver en este momento con infertilidad femenina, sino preguntas médicas, las pueden realizar en nuestro correo de registro @quanticamagazine.com. Así que sean todos bienvenidos, esperemos unos minutitos más a que se sigan conectando y pues nada, ¿qué tal es este tema, doctoras? ¿Ustedes cómo lo han visto, cómo lo han preparado? ¿Cómo afecta esto a las mujeres? Como un pequeño preámbulo ya para cuando entremos al tema como tal. Pues realmente es un tema bastante interesante, alrededor del cual hay muchos temores, muchas angustias, muchas preguntas. Pero también hay muchas soluciones. Lo que buscamos hoy es como aclarar el amplio campo de la infertilidad femenina. Es un campo muy grande, con muchísimas causas. Tratamos de abordarlos en su gran mayoría, las más importantes. Y como empezar a ver como panoramas adicionales y con la doctora Steffi, como ver todo lo que se teje emocionalmente alrededor de este tema, que es un tema bien importante. No quiere decir que todas las mujeres estemos destinadas a ser mamás. Hay mujeres que por decisión propia no ser madres y está absolutamente bien, como hay otras que para las cuales lo más importante es la maternidad. Entonces creo que por eso es tan importante este tema. Doctora, ¿usted qué piensa? Claro que sí, digamos que para todas las mujeres y un concepto que nosotros hemos tenido desde la sociedad es la mujer debe ser mamá. Y digamos que entre este concepto pues se van tejiendo también a las mujeres que no pueden serlo por diferentes condiciones médicas, esa como necesidad de ser madre, esa necesidad de que tengo que hacerlo también por nivel social, porque mi familia, porque la función de la mujer en la sociedad es traer vida al mundo. Y como lo comentabas también, hay mujeres que deciden no serlo, mujeres que deciden tener una vida diferente, digamos, apartadas de la parte de la maternidad. Entonces es también indagar sobre estos conceptos, también indagar sobre estas preferencias y tener claro que hay muchas mujeres que no pueden tener hijos por una problemática médica
pero también esto viene relacionado con un factor psicológico y es ahí donde nosotros ya vamos a ir más a fondo, digamos, en este tema. Claro que sí, así que démosle la bienvenida formal a toda nuestra audiencia y sean todos ustedes pues bienvenidos a esta sesión de transformación cuántica con Cuántica Magazine, donde ustedes van a encontrar información actualizada sobre salud, bienestar, salud financiera y sobre todo pues información que les puede ayudar a cambiar un poco su realidad. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en YouTube con el usuario @Cuántica Magazine. Y compartan esta información con todos aquellos a quienes ustedes quieran cambiar su realidad. El día de hoy vamos a estar abordando el tema de infertilidad femenina con la doctora Alejandra Morales y con la doctora Stephanie Hill, quienes nos van a estar contando todo sobre este tema. Así que bienvenidos y bienvenidas, doctoras. Muchísimas gracias. Pueden comenzar con su tema. Gracias, Aure. Perfecto. Bueno, entonces, como decíamos, este tema es bien importante. Vamos a tratar de abordar todas las causas o la mayoría de las causas más importantes y a su vez los tratamientos que se pueden dar desde el punto médico y psicológico. Entonces vamos a empezar con la definición, ¿a qué llamamos infertilidad? Entonces básicamente la infertilidad es esa pareja, en este caso la mujer vamos a hablar, que ha durado durante un año teniendo relaciones sexuales seguidas sin ningún tipo de planificación y no ha podido quedar embarazada. Esto es muy importante porque a veces llegan a consulta y nos dicen que tengo problemas para tener hijos y resulta que su esposo generalmente trabaja, está por fuera de su casa, no sé, 15 días, dos semanas, un mes, y cuando llega pues no coincide con su etapa reproductiva, entonces pues ahí no vamos a hablar de infertilidad. Dentro de la infertilidad se conocen como dos ramas claras, que es la infertilidad primaria, básicamente es la mujer que nunca ha quedado embarazada, y la infertilidad secundaria es la que ya ha tenido un embarazo previo, pero no puede volver a quedar embarazada. Vamos a hablar un poco de la anatomía, así a grandes rasgos, pero como para podernos identificar muy bien, siguiente, como en dónde pueden estar las causas. Entonces, tenemos nuestro aparato reproductor femenino, tenemos nuestra vagina, tenemos la parte del útero. En la parte de adentro del útero es donde está toda la parte del endometrio. También tenemos las trompas son unos tubos pequeños, delgados, en el interior es hueco. Viene el ovario. El ovario donde están los óvulos, que son los ovocitos, que son los que van con la infusión, con toda la parte hormonal, se va a seleccionar un óvulo y ese es el que va a ir a viajar por toda la trompa y va a llegar al cuerpo del útero y ahí es donde se va a encontrar con el espermatozoide y finalmente se va a hacer la fecundación. Eso es como a grandes rasgos para que ahorita cuando hablemos de diferentes ubicaciones como que tengamos espacialmente la ubicación. Siguiente, vamos a hablar entonces de la epidemiología. En Colombia se dice que más o menos la infertilidad femenina está alrededor entre un 20 y un 24%. Las posibilidades de quedar embarazados en pareja, obviamente, el punto más alto, el punto máximo de la fertilidad está alrededor de los 20 años, pero se dice que idealmente el cuerpo ya está acoplado alrededor de los 30 años más o menos. Y a esa edad, que no es una edad, no podemos decir que estamos viejas las mujeres, se puede presentar hasta un 25, hasta un 30% de infertilidad, siendo, imagínense, este punto donde uno diría que las mujeres están más listas que nunca hormonalmente y físicamente hablando para el embarazo. Y en la medida que pasan los años, se inicia a partir más o menos de los 35 años, como que esa curva, ese pico de posibilidad de embarazo empieza a descender, llegando a un punto de los 40, donde cada vez es menos probable el embarazo. No queriendo decir que uno después de los 40 años no puede quedar embarazado. Claro que puede quedar embarazado, pero obviamente va a ser menos posible que en menores de 35 años. Vamos a empezar a hablar de las causas de la infertilidad. Vamos a dividirlas como en grupos grandes. El primer grupo es la infertilidad no ovulatoria, o sea, aquella mujer que no produce ovulación.
¿Por qué se da esto? En la mayoría de los casos son los factores genéticos autoinmunes, o sea, ya viene bien atrás. Se puede también presentar por tratamientos de quimioterapia, por deficiencia de la hormona, especialmente se presenta acá la hormona que se llama la gonadotrofina. Esta gonadotrofina lo que hace es ayudar a seleccionar, a producir unas dos hormonas adicionales que se llaman la LH y la FSH, que son las que van a ir a producir que ese ovario empiece a madurar ese óvulo. Cuando ya está maduro ese óvulo, sale ese óvulo a recorrer. Entonces, estas hormonas son las encargadas de todo ese proceso. Entonces, si no se produce como la hormona comandante en la hipófisis, pues no se va a producir la ovulación. Porque puede no producirse esto, pues puede no producirse por algunos tumores hipofisiarios, porque en la hipófisis es que se produce, algunos episodios de necrosis de la hipófisis que se produzcan en cierto momento, en algunos embarazos, en algunos partos, en algunas patologías, trombosis de la hipófisis también, a veces relacionados con algunos trastornos de la coagulación. También hay algunos trastornos de la mala regulación de la hormona. ¿Por qué se da eso? Siguiente, si quieres. Generalmente en la mala regulación de la hormona se producen dos grandes grupos. Un grupo que se llama la hiperprolactinemia. La hiperprolactinemia significa un aumento en la secreción de una hormona llamada prolactina. Esta hormona lo que va a hacer es que va a ir a como alterar la liberación de la gonadotrofina, entonces no va a permitirnos que las otras dos hormonas encargadas de la ovulación se produzcan y por eso va a presentarse la no ovulación. Bueno, recuerden que en este momento, pues el internet está fallando en algunas partes de Bogotá. No sé si por allá está pasando como acá, que hay una pequeña tempestad. No sé si escuchan de pronto los rayos, los truenos. Es que los rayos. Aquí está en aguacero completo. Bueno, entonces. Sí, acá está sonando también bastante. Listo, Doc. Entonces, siguiendo, entonces la hiperprolactinemia, ¿cómo se caracteriza? Entonces se caracteriza porque no vamos generalmente a tener periodos menstruales o pueden ser unos periodos muy regulares, son personas que de pronto pueden tener problemas de peso, pueden tener problemas de cefalea, pueden tener otra clase de síntomas. Hay otro síndrome que se asocia mucho a esta mala regulación de la hormona que se llama el síndrome de Kallmann, que básicamente su pronombre endocrinológico es un hipogonadismo hipogonadotrófico, que traducido al español significa que no producimos las hormonas necesarias, no nos permite producir las hormonas necesarias para que haya la ovulación. Esto generalmente se presenta desde la infancia, esto va a llevar a que hayan alteraciones en la pubertad, por lo tanto no van a haber desarrollos de características genitales, no va a haber menstruación generalmente, van a ser personas que van a tener un peso un poco más grande, digamos que van a tener como esas características. Eso generalmente se empieza a estudiar, especialmente este síndrome, se empieza a estudiar en la adolescencia porque son niñas que no van a empezar a tener su desarrollo menstrual. Entonces ya ahí se empieza a estudiar estos casos cuando más se estudia. Hay otro síndrome que es muy conocido, que se llama el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es la unión de muchas cosas, por eso es un síndrome. Se presenta más o menos entre el 4 al 8% de la población femenina. Se caracteriza por poder presentar acné, alopecia, que es poderse caer el cabello, zonas sin cabello, metrorragias, que pueden ser, las metrorragias son sangrados abundantes o también alteraciones en los ciclos menstruales, nos pueden tener aumento de peso. Este aumento de peso nos puede llevar también a tener alteraciones como apnea del sueño, que la apnea del sueño es básicamente que mientras dormimos no tenemos la misma capacidad para oxigenar. Vamos a tener también, se asocia mucho con hiperprolactinemia, podemos tener alteraciones como del colesterol, la dislipidemia y alteraciones del azúcar, como desde resistencia a la insulina, que es lo que se caracteriza a la diabetes específicamente. ¿Qué es importante de esto? Identificarlo. Se estudia básicamente cuando empiezan a presentarse estas características en las mujeres, entonces se mandan muchos estudios, dentro de ellos una ecografía, generalmente está asociado a que esos ovarios no tienen un quistecito, no tienen un ovario listo para salir,
no un óvulo, perdón, listo para salir, sino son varios. Entonces, como no salen, como no hacen todo el recorrido para la fecundación, entonces quedan como inflamaditos, como llenitos de agua, entonces se ven como unos quistes dentro del ovario. El tratamiento básicamente es como controlar esas características asociadas, entonces hacer ejercicio, bajar de peso, tener una alimentación sana, controlar el azúcar, básicamente eso. Y hay algunos medicamentos que se utilizan que nos ayudan con la resistencia de la insulina, que además nos ayudan muchísimo con la parte ovulatoria. Y otra característica de la mala regulación de la hormona es cuando tenemos un muy bajo peso o cuando hacemos exceso de ejercicio. O sea, todo en exceso es malo. Claro, ser muy, muy, muy delgado también va a llevar a alteraciones de la hormona, o hacer demasiado ejercicio, porque durante el ejercicio también se liberan algunas hormonas contrarreguladoras, entonces también van a tener esas alteraciones de la hormona. Dentro de otro grupo grande, tenemos la infertilidad tuárica peritoneal. Básicamente, aquí lo que vamos a hablar es que constituye más o menos un 30% de las causas de las consultas de infertilidad. ¿Por qué se dan? Generalmente en un 80% de estas causas son por infecciones y están asociadas mucho a infecciones de transmisión sexual. Específicamente hay 2 bacterias que se encargan de hacer la infección vaginal, hacen el ascenso de la infección por el cuello, por el útero, llegan y dañan unos vellos que hay en la trompa. La trompa tiene unos vellitos que son como los encargados de hacer correr el óvulo. Entonces, lo que hacen estas bacterias al llegar la infección a las trompas es que dañan esos pelitos, esos vellos, y lo que produce es que se haga un tejido como cicatrizal, como una cicatriz, como una atrofia. Entonces, lo que va a hacer es que nos va a cerrar las trompas y entonces va a impedir el paso del óvulo cuando tenga los ciclos para ovular. Generalmente las 2 bacterias que se asocian a eso son la clamidia y la neisseria. Se puede presentar también no solamente con estas bacterias, sino de pronto hemos tenido un aborto y se tienen que hacer legrados para completar los abortos, entonces también pueden haber daños porque hay infecciones. O cuando la mujer está recién haya tenido el parto, de pronto no se hace un cuidado adecuado, de pronto no se hace una eliminación correcta de residuos, y lo que va a llevar es que se hagan unas infecciones postparto, se llaman infecciones puerperales, que también nos pueden llevar a llegar hasta las trompas y producir las alteraciones de las trompas. Y algo que está acá, que es simplemente, no porque esté 100% relacionado, pero sí es importante que se conozca las implantaciones del dispositivo intrauterino. O sea, no quiere decir que porque tengamos un dispositivo intrauterino vamos a tener esto, sino que obviamente la parte de tener toda la asepsia y todo el cuidado durante la implantación, y además las mujeres que planifican con el dispositivo tienen que quedar con unos hilos que salen del cuellito para poder después retirarlo. Entonces tenemos que estar muy pendientes de que no hagamos infecciones vaginales, y si hacemos, tratarlas a tiempo. Básicamente eso es, porque es una consulta muy frecuente. Las infecciones vaginales a las mujeres nos pueden presentar por cualquier cosa, porque nos aguantamos las ganas de ir al baño, por cualquier cosa, por cambios hormonales, por lo que sea, por el cambio de clima. Las mujeres somos propensas a eso, y si no tratamos la infección a tiempo, pues nos pueden llevar a que tengamos unas infecciones un poco más severas y nos podamos tener complicaciones mucho más grandes. Doctora, una pregunta. Digamos que las mujeres, por ser más propensas a tener estas infecciones, ¿cuál es uno de los signos de alarma que digamos que debemos tener para no dejarnos avanzar de pronto una infección? Es súper importante esa pregunta, doctora. Es muy importante aprendernos a conocer nosotras, nuestro cuerpo y nuestra normalidad. Durante el ciclo menstrual o durante el ciclo de la mujer, vamos a tener cambios en el moco cervical. Es normal que pueda estar al principio claro, que esté en el momento de la ovulación, que esté un poco pegachento. Todos estos cambios se dan porque se cambia la parte hormonal dentro de la mujer.
Sin embargo, cuando empezamos a ver de pronto cambios en los olores o cambios en el color, o que nos produzcan de pronto prurito, rasquiña en la parte vaginal, o que nos produzcan dolor, sea en las relaciones, sea al tocarnos, es muy importante consultar. Otra cosa también muy importante de pronto, los tampones. Los tampones pueden, son, en mi forma de ser, son una muy buena solución para la parte del control menstrual. Sin embargo, se tienen que cambiar con regularidad. De pronto estas mujeres que duran horas, 8 o 10 horas con los tampones, pues los tampones finalmente pueden ser un caldo de cultivo para las infecciones y nos pueden llevar a tener infecciones mucho más grandes. Entonces es muy importante como esos signos de alarma. O sea, aprovechando, digamos, esta información de los tampones, ahorita está saliendo la copa menstrual. Iba a preguntar exactamente lo mismo. Digamos que esta también tenemos que tener el mismo cuidado. Por supuesto, digamos que yo no estoy en contra del cuidado del medio ambiente y demás. Sin embargo, con la copa menstrual es muy importante tener cuidado con la higiene, como siempre, pero especialmente con la copa, porque la copa sabemos que la ponemos, nos toca retirarla, nos toca desocuparla, lavarla, asearla y volvernos a poner. De pronto, si no hacemos este procedimiento con el adecuado asepsia, con el adecuado cuidado, pues podemos propender a tener infecciones y nos pueden llevar a infecciones graves. Una infección vaginal puede ser muy fácil de tratar y puede ser una cosa de días, 2, 3 días y quedamos perfectos, pero también puede ser una causa de terminar una unidad de cuidado intensivo por algo que nosotros llamamos una sepsis. Es una infección generalizada producto de que no se controló a tiempo una infección tan sencilla como que con una crema, con un antibiótico, con unos óvulos puede pasar. Okay. Bueno, esto con respecto al DIU, que sí quería aclararlo, porque pues no quiere decir que ahora porque tengamos un riesgo no vamos a utilizar el DIU, no, o sea, digamos que siempre bajo las normas en la parte de higiene y el cuidado. Otra causa para que podamos tener alteraciones tubáricas o peritoneales son las cirugías pélvicas, especialmente esas cirugías que se hacen cerca del aparato reproductor. De pronto nos da apendicitis que está muy cerca, de pronto cirugías de vejiga, de pronto cirugías de algún mioma. Cualquiera de estas cosas, el solo manipular estas zonas puede crear algo que se llaman adherencias. Adherencias son como cicatrices, como cuerdas de cicatrices, de fibrosis que van uniendo los órganos y puede llegar a que estas fibrosis se produzcan a nivel de las trompas y entonces obstruya la trompa y no permite entonces de esta manera el paso del óvulo. Otro grupo muy conocido es la endometriosis, muy común en las mujeres. La endometriosis, ¿qué es? Es que es ese tejido que recubre el útero por dentro, que es la capa más externa, que es la que crece durante el periodo, que se prepara para que durante la menstruación se descame, se retire y prepare el terreno para la fecundidad. Debe estar únicamente en la parte interna del útero. Cuando ese endometrio está en otro punto diferente, llámese trompas, llámese cuello uterino, llámese ovario, pues va a producir dolor, va a producir molestias, inclusive puede producir fiebre. ¿Y por qué produce esto? Porque está haciendo las fases del crecimiento y demás en un sitio donde no está listo para que esto produzca. ¿Qué se puede hacer para esto? El manejo para la endometriosis, muchísimas veces cuando los dolores son incapacitantes, porque pueden presentarse dolores muy insignificantes que no tengan riesgo, pero hay mujeres que tienen una gran cantidad de endometriosis y especialmente en las trompas. Entonces, lo que se utiliza son, por medio de la laparoscopia, se hace la revisión, se pueden liberar como esos tejidos, esos puntos, o a veces necesitamos estudios un poco más avanzados que se llaman uterosalpingoscopia, que metemos a través del útero,
medio de contraste, canalizamos cómo están las trompas, metemos medio de contraste y vamos tomando imágenes. Esto nos va a decir si las trompas están obstruidas, si hay tejido y demás, y ya con cirugía se llega a poder liberar esas lesiones de endometriosis cuando no son muy grandes, pero en algunas ocasiones ya toca retirar la trompa en sí. Otras cosas que se pueden presentar son la hidrosalpinx, que es básicamente que las trompas se nos llenan de líquido. ¿Ese líquido producto de qué? Entonces ese líquido puede ser producto de una endometriosis, puede ser producto de una infección, puede ser producto de una cirugía, puede ser producto de embarazos ectópicos previos. Entonces la mujer va a tener esas trompas completamente dilatadas porque están llenas de líquido, van a ser dolorosas en la mayoría de las veces y muchas veces simplemente drenando y limpiando y solucionando lo que nos llevó a que ese hidrosalpinx se produjera, pues se soluciona, pero a veces el daño es muy grande y toca retirar las trompas. Cuando a una mujer le retiran una de las trompas, podemos tener la posibilidad de un embarazo sin ninguna necesidad de ayuda. Obviamente va a estar un poco disminuido porque generalmente a nosotras las mujeres intercalamos la ovulación, entonces un mes es del lado derecho, el mes siguiente es del lado izquierdo, entonces cuando coincida con la trompa que no tenemos, pues no va a ser fácil, pues no vamos a poder tener ovulación, pero cuando sea de la trompa siguiente, pues claramente va a haber posibilidad. Cuando se han tenido que retirar las dos trompas, pues aquí ya vienen problemas porque pues ya no va a haber comunicación, entonces ya se tiene que buscar otro tipo de soluciones. Cuando ya venimos a hablar de otras causas que son menos frecuentes, pero existen, que son las infertilidades uterinas. Generalmente las infertilidades uterinas en la gran mayoría son malformaciones congénitas, se llaman malformaciones mullerianas, están más o menos entre un 6.7% de la población en general, puede ascender, o sea, la frecuencia general. Bueno, mientras regresa la doctora, yo quería preguntarte, Stephanie, en el caso, ya digamos, desde la parte psicológica, en los factores psíquicos, ¿cuáles son los causantes de la infertilidad? Pues desde la parte de psicología hay, digamos, unos trastornos como los trastornos alimenticios, como la anorexia o la bulimia, lo cual hace que haya un desgaste en el cuerpo, bajo peso y también una descompensación hormonal, la cual no permite concebir. Entonces, digamos que entre estos es el más como fuerte de los problemas psicológicos, del cual no nos permite a veces problemas depresivos, los cuales digamos que por su estado de ánimo la desregulación es muy fuerte y algunos problemas de estrés. Entonces, como a grandes rasgos, ahorita si quieres y vamos más a fondo y continuamos con la doctora Alejandra, que ya volvió. Hicimos una pausa, que necesitamos escuchar a la doctora Steffi, obvio. Bueno, entonces, siguiendo con la infertilidad uterina, entonces, más o menos el 16.7% de las mujeres puede presentar abortos frecuentes. Entonces, ¿cómo hacemos para evaluar? Es que es la siguiente. Este tipo de infertilidad es cuando hacemos una ecografía. Entonces, en la ecografía, ¿qué vamos a ver? Entonces, en la ecografía vamos a ver muchos tipos de útero. Entonces, si quieres la siguiente, vamos a ver úteros de pronto con dos cuerpos, úteros alargados, aquí los podemos ver, o sea, son muchas causas de úteros, muchas formas de úteros, y es aquí donde debemos evaluar cada caso para ver qué posibilidad hay de embarazos. Inclusive hay embarazos en el caso de los bicornes. Hay muchas veces suceden embarazos, pues no muchas veces, pero se han presentado casos en que en los dos cuerpos se pueden presentar embarazos.
o solamente en uno. Entonces, digamos que no quiere decir que por tener alguna de este tipo de alteraciones, pues definitivamente no. Obviamente cuando hay una genesia mulleriana, que es que no se presenta el útero ni la parte reproductiva, pues no va a haber posibilidad de presentarse, pero las otras toca estudiarlas, depende del grado de severidad, el grado de compromisos, o sea, no por tener una alteración vamos a decir ya que no vamos a, que vamos a tener una infertilidad en sí. Dentro de otras causas de infertilidad uterina tenemos la sinequia. ¿Y qué es la sinequia? Se asocia mucho, o su nombre médico son el síndrome de Asherman, que básicamente es cuando se ha tenido un legrado uterino o con hemorragias postparto en la cesárea, o se extirpan miomas, o el endometrio tiene infección. Entonces lo que va a presentarse es como unas fibras en el útero que no van a permitir que se ocupe o que llegue el ovario a fecundar, porque van a quedar como con unas fibras. Es como unas fibras musculares que quedan ahí, como esas fibrosis y esas cicatrices que quedan, es como eso. Entonces ahí obviamente tocaría ver el grado de compromiso que hay, ver si se puede hacer un legrado, si se puede solucionar. En la mayoría de los casos, si son mínimos, se pueden solucionar, pero hay ocasiones en las que no. Siguiente. También tenemos otras alteraciones. Dime. No, señora, perdón. Ya ahorita. Cuando termines, te hago una pregunta que llegó. Listo, claro que sí. Hay otras alteraciones que son las tumoraciones. Las tumoraciones hay 3 tipos básicamente. Y uno, digamos que son los miomas, que son muy conocidos. Los miomas son básicamente como esa alteración de la fibra muscular, la fibra del músculo liso, que puede estar ubicada en diferentes partes, y según la ubicación de estos miomas nos van a dar diferentes sintomatología y van a estar o no relacionados con infertilidad. No todos los miomas llevan a infertilidades. Depende mucho del tamaño de los miomas, mucho de la ubicación. Se hace un seguimiento muy estricto, porque de pronto hay mujeres que el mioma no es muy grande, pero se sabe que por la influencia hormonal durante el embarazo, el mioma va a tender a aumentar de tamaño. Entonces siempre se va a evaluar muchísimo. Hay pacientes que tenemos miomas por fuera del útero, en la capa externa, que lo que nos va a producir son síntomas y dolor, pero en la parte de fertilidad no nos va a afectar. ¿Cómo se sospecha esto? Pues generalmente hay dolor, hay menstruaciones muy abundantes, con una ecografía se puede detectar, con una ecografía se puede medir el tamaño, se puede ver la ubicación y definir qué tratamiento necesita. En algunas mujeres que presentan de pronto un número importante de miomas, se puede hacer una mioctomía, que es simplemente retirar el mioma para poder desocupar la cavidad uterina y poder permitir que sea más fácil la fecundación. Pero pues toca evaluar obviamente cada caso. Otras causas de tumoraciones son la adenomiosis, que es básicamente como si una parte del endometrio se metiera al miometrio, como si hubieran invaginaciones. Esto va a producir dolor, esto puede producir alteraciones, no es tan frecuente, pero puede suceder. El tratamiento es un poco más complejo porque es ya en la parte interna, como en las capas medias del músculo. A veces simplemente con un legrado se puede solucionar, a veces simplemente con medicamentos, a veces no se puede solucionar. Y los pólipos básicamente son como estas masitas que se generan derivadas del músculo. A veces son muy pequeñas, no producen ningún problema, pero cuando ya son muy abundantes pueden tener alteraciones de la menstruación cuando se ubican en el útero, de dolores, porque también puede estar en el cuello, o problemas al parto inclusive. Entonces la solución básicamente es retirar por la paroscopia estos pólipos, y con eso ya podríamos solucionar. Otras cosas, otras causas en sí se pueden presentar, es la atrofia del endometrio, o sea que ese endometrio, que es esa capa que tiene que crecer para preparar el útero para la fertilidad, está muy delgadita, no responde a los influjos hormonales, y esto nos va a llevar a tener alteraciones, porque es como si la casita, el nido donde va a estar el bebé no pueda estar preparado. A veces con manejo hormonal puede ser suficiente, a veces no es suficiente. Y otro es la hiperplasia endometrial, que es lo contrario, que está esa capa muy gruesa. Lo que generalmente se hace es un legrado
y muchas veces simplemente con el degrado se soluciona. Siempre en este caso de hiperplasias endometriales siempre se deben descartar cánceres, patologías cancerígenas, pero básicamente muy fácil de manejar con los degrados. Y por último, un tema bien importante que son las alteraciones tiroideas. La tiroides es una hormona que a mí especialmente me gusta mucho porque es una hormona, la glándula tiroidea produce una hormona que regula prácticamente todo nuestro organismo, es como ella calladita, muy calladita, puede producir alteraciones muy grandes. El hipotiroidismo nos puede producir alteraciones en la menstruación porque se alteran la liberación de LH y FSH, entonces no nos va a permitir un adecuado ciclo menstrual. Está asociado con aumento de peso y el peso también, la obesidad en sí solita también nos lleva a alteraciones hormonales y alteraciones que nos pueden disminuir la posibilidad de una fertilidad adecuada. Nos va a llevar a depresión también, que todo esto reunido pues obviamente es un factor mucho más grande y la solución básicamente es dar manejo. Es dar manejo, dar suplemento, se debe ir a una consulta, titular la TSH, que es la hormona, la T4 libre, y con eso el médico establece la dosis y se espera un tiempo prudencial y ya. La otra alteración de la tiroides es el hipertiroidismo. El hipertiroidismo es el aumento excesivo de la hormona tiroidea, nos va a llevar a perder mucho peso, a estar muy ansiosas, a de pronto los ojos salidos, a no tener menstruación. Básicamente simplemente el diagnóstico, hacer el estudio y dar el medicamento. En algunos casos el hipertiroidismo con tratamiento oral no se soluciona, entonces se tiene que dar yodoterapia y en casos muy extremos que la yodo no nos funcione, se tiene que llevar a cirugía. Digamos que el riesgo de un hipertiroidismo es arritmias cardíacas, puede dar osteoporosis y demás, entonces también se tiene que organizar. Y el último es el cáncer de tiroides, que el cáncer de tiroides en sí solito muchas veces es asintomático, no necesariamente puede presentar alteraciones hormonales, pero durante el tratamiento del cáncer de tiroides generalmente pues se va a requerir cirugía y va a tener un suplemento hormonal y algunas veces va a necesitar yodoterapia, entonces hasta que todo el tratamiento no pase y especialmente después de la yodoterapia como mínimo se debe esperar entre 6 meses a un año para poder dar vía libre a un embarazo para que no se haya ningún factor teratogénico, o sea, alterado por el yodo. Entonces, pues desde la parte médica, esto es lo que podemos contarles. Como decía la doctora Steffi, esto es un mundo muy grande, puede haber mujeres con varias causas y una de las causas más importantes es la parte psicológica y esa parte ya se la dejo a la doctora, no solamente como una causa de la infertilidad, sino también como una consecuencia de la infertilidad. ¿Es, doctora? Dime. Pero antes de que continuemos con eso, discúlpame, doctora Stephanie, hay una pregunta de Oscar Javier. ¿Existe un método anticonceptivo que aumente el riesgo de infertilidad, doctora? No. Los métodos anticonceptivos bien usados, con responsabilidad, no deben aumentar el riesgo de infertilidad. Simplemente, digamos, en los factores hormonales, que son las pastillas, las inyecciones, que las mujeres usamos por mucho tiempo, simplemente retirando, uno siempre les aconseja, dejemos descansar el cuerpito como un mesecito que todas estas hormonas se vuelvan a regular, debería estar sin ningún problema. El DIU, el único riesgo es, como dijimos, las infecciones, pero se retira y debe estar igual, lo mismo que los Mirenas o estos dispositivos intrauterinos con control hormonal, lo mismo que el Yadel o los intradérmicos, lo que va a producir son periodos sin menstruación, pueden producir periodos sin menstruación durante los 5 años que se usan o los 3, pero no, apenas se retira o apenas se acaba el influjo hormonal, es el organismo quien vuelve y comanda todo y debería no tener ningún problema. Ok. Y bueno, entonces continuamos para completar la parte médica. La parte psicológica también es muy importante, digamos, algunas alteraciones psicológicas que se presenten. Entre ellas ya lo habíamos comentado con Adriana, que es la anorexia y la bulimia.
¿qué es lo que pasa, digamos, con esta problemática? Cuando una mujer presenta anorexia o bulimia, ellas descienden mucho de peso y el peso es importante para mantener nuestro organismo regulado. Cuando la doctora nos hablaba también que la pérdida de peso hace una desregulación hormonal y eso también nos permite que la mujer no tenga menstruación. Entonces es ahí donde, claro, la infertilidad se presenta por este problema de anorexia y bulimia, por la pérdida de peso y esa desregulación que se tiene. También el estrés es importante, digamos, porque hay mujeres que llevan el estrés muy alto, ¿sí? No saben cómo controlarlo, cómo darle un manejo y esto nos puede afectar hormonalmente. En sí, las problemáticas psicológicas nos llevan es más a la desregulación hormonal. Entonces, algunos problemas de pareja y digamos ese estrés en que debo tener hijos, necesito tener hijos por la presión social, porque es lo que debo hacer, a veces nos afecta y no podemos, digamos, nuestro cuerpo no está trabajando para que realmente se esté en un ambiente sano para que pueda darse ese momento de fecundación. Algunos problemas emocionales, digamos el estado de ánimo depresivo, la falta de concentración, ansiedad o miedos, que es lo que no nos permite, ¿sí? Tener placer, tener ganas de tener relaciones sexuales, los problemas de pareja, pues, ¿qué es lo que me van a hacer? Yo no quiero estar con mi pareja, pues claramente no va a haber periodos en los que pueda tener o fecundar en este momento. Algunos problemas, y digamos que ya mirando desde la parte médica, cuando se presentan algunas problemáticas, ¿qué pensamientos o qué sentimientos? Claro, yo llevo un año intentando ser mamá, pero no soy regular o tengo un problema médico, pues ahí aparecen muchos sentimientos negativos y autovaloraciones negativas, donde yo no puedo, yo no soy capaz, no sirvo para esto, para lo que debería servir la mujer no sirvo. Entonces esos pensamientos y sentimientos negativos también hacen que entre en un estado depresivo la mujer. La parte sexual es supremamente importante, como lo hablaba la doctora. A veces esos periodos de sexualidad, si mi esposo está lejos, si mi pareja está lejos, no tengo, digamos, el coito en el momento en el que debería, en el momento en el que estoy ovulando, pues claramente va a ser un poco más complicado quedar embarazada. Entonces, que si nosotros no tenemos sexualidad, si no hay sexualidad, si no hay esa relación íntima, pero también con agrado, pues no, la probabilidad de quedar embarazada es mucho menor. Cuando se presentan, digamos, todas estas problemáticas, la confianza en las mujeres y la autoestima baja mucho, porque las mujeres, digamos, muchas están trabajando y los pensamientos de las abuelas es, usted tiene que tener hijos. Y eso se ha presentado es, ¿qué es lo que pasa? Yo me siento mal, yo no me siento una mujer completa porque no puedo tener hijos o porque en este momento pues no tengo una pareja estable con la cual pueda tener hijos. Entonces, muchas veces se presentan esos problemas o esas deficiencias, pero es más que todo por una problemática de psicológica, ¿sí? Una problemática donde no hay razón o fundamento médico, pero hay una problemática de estrés, de que no hay una pareja estable, de que no hay, digamos, la situación o el entorno en el que debería ser para estar bien y tener este momento preciso para tener un bebé. Cuando estamos ya con pareja y la pareja pues no me presenta como estos beneficios, el estar seguro o yo no estoy seguro de mi pareja, se presenta mucho más baja confianza en sí mismo, el amor propio, la autoimagen, la valoración de uno como mujer se disminuye. Entonces, en estas valoraciones y sobre todo en la autoestima, hay que trabajarla mucho. ¿Qué se debe hacer o qué tratamientos se hacen en estos sentidos? Uno, la reestructuración de los valores, primero que todo, como mujer, si quiere ser madre, cuál es el concepto que tiene de sí misma, si va a ser buena, porque muchas mujeres le tienen miedo a la maternidad, miedo de voy a ser buena mamá, lo voy a hacer bien, realmente mis hijos me van a querer. Entonces, una parte de esa es la reestructuración de esos valores, de esa imagen y de esa autoimagen.
¿sí? Las intervenciones para el manejo de prevención de ansiedad. Estos miedos, estos comportamientos que me llevan a sentirme, al no querer estar con mi pareja o a sentir estos sentimientos depresivos, no quiero estar, me siento culpable, ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿Sí? Entonces, esa intervención a esos manejos. La otra parte es normalizar la sexualidad, ¿sí? Que la sexualidad es buena, ¿qué es la sexualidad? ¿Cómo puedo llevar una sexualidad placentera? ¿Sí? Y que lo importante, no tener aislamiento social, porque digamos, ahorita hay unas medidas que se tienen para fecundar, que no es la tradicional, pero generalmente este aislamiento social no nos permite tener conexiones, ¿sí? Es importante tener conexiones sociales, es importante tener una relación en pareja, es importante, así la mujer decida que quiere ser madre soltera, pero si va a tener, digamos, un padre que va a dar su esperma, si quiera llevar una relación cordial con el padre, ¿sí? Bueno, cuando estamos en pareja, fortalecer las relaciones de pareja, el apoyo emocional de la familia, el apoyo emocional de sus amigos, de su entorno social es muy importante. Y ya cuando nosotros hablamos de la parte médica, es importante que el tratamiento médico vaya acorde con un tratamiento psicológico. Es de lo más importante y digamos esto sería a grandes rasgos como las problemáticas y el manejo psicológico que se daría en la parte de infertilidad femenina. Claro que sí, muchísimas gracias. Perdón. Doctora, está sin audio. Sí. ¿Otra? Estás cortada, doctora. Ahora sí. No te escuchamos. Sí, señora. Sí. Bueno, yo quería como redondear ese tema tan importante como para que queden mensajes muy claros. Y es, como vimos, hay muchas causas, no necesariamente puede ser una sola. Estudiadas a tiempo pueden tener soluciones, no necesariamente la que nosotras las mujeres esperamos. No todas las mujeres queremos ser madres. Entonces, otro mensaje es, pues evitémonos preguntarles a las parejas casadas que llevan varios tiempo y para cuándo el hijo, porque es que tenemos que dejar de estigmatizar que el casarnos y el tener una pareja o el tener una pareja o tener algunos años quiere decir que tenemos que tener hijos. Es tan respetable una decisión como la otra. Como decía la doctora Steffi, es muy importante el manejo psicológico, porque cuando hemos visto mucho en consulta esas parejas o esas mujeres que llegan a consultarnos con deseo de tener embarazo, pero con una ansiedad aumentada y tener la relación por la ansiedad de tener el hijo y no disfrutarlo, pues realmente perdemos como el origen de una relación sexual y una relación en pareja y va a ser mucho más difícil quedar embarazados. Entonces es básicamente relájese y disfrute y la vida es maravillosa como nos tocó. Así es. Es que es muy importante, digamos, tener esa relación placentera y esa relación bien. Lo que tú decías de las mujeres, y también hay algunas mujeres solteras que llegan a cierta edad y las abuelitas le dicen, la está dejando el bus. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se consigue pareja? ¿Por qué no se consigue? ¿O por qué no va a tener un hijo? ¿No va a tener descendencia? Es importante el respeto, digamos, a esa mujer porque no sabemos en qué proceso está. De pronto sí quiere tener hijos, pero no ha conseguido una pareja estable o no ha tenido la posibilidad de quedar embarazada. Entonces hay que tener mucho respeto y mucho cuidado con las mujeres porque no sabemos en qué proceso estén. Y es importante darles el apoyo desde nosotros que consideramos importante, pero también para las otras personas, ¿qué es lo importante? Así es, muchísimas gracias, doctoras. Esto es, mejor dicho, una clase magistral sobre la infertilidad, Dios mío. Y yo acá así como, pero no importa, Oscar Javier quedó satisfecho con la respuesta, así que igual, cualquier pregunta que tengan de este tema, la pueden realizar, pueden escribirnos en registro @cuántica-magazine o pueden llamar a las líneas que están disponibles, el 321-707-9393
donde pues se van a hacer la conexión directamente con la doctora, con cualquiera de las dos doctoras. En este caso, en el caso de sexualidad masculina, pues estará también el equipo conformado con el doctor Carlos. Así que no pueden perderse, es hora de que si tienen estas, ¿cómo lo diríamos? Como estas complicaciones que requieren apoyo, lo pueden lograr acá con Cuántica Magazine, con nuestros profesionales. También un consejo ya a modo de vida, no soy quien para dar consejos, pero creo que es lo más importante en este momento para esos momentos donde les dicen que si el bus ya los dejó, que piensan de la vida, que nadie conoce la realidad del otro. Es importante que no nos metamos en la vida de los demás y ser prudentes, porque muchas veces lo que sale de la boca puede causar heridas bastante grandes y precisamente por el mismo tema que no desconocemos la realidad de los demás, podemos ser bastante imprudentes. Así es, lo que tú dices a mí me parece muy valioso. Debemos dejar de opinar en los demás, simplemente dejar ser y dejar ser. Otra pregunta, doctora. En el caso, ¿hay alguna edad donde realmente ya no es posible, donde se pone en riesgo la vida tanto de la mamá como del bebé, con el cual pues uno ya no esté como mujer, el cuerpo ya no esté listo para dar a luz, para fecundar, para ser fértil? Pues mira, dentro de la parte médica hemos hablado que le hemos dicho un apodo que para nosotros las mujeres jóvenes que estamos en esa edad, pero no nos consideramos en la parte de mujer añosa, lo decimos para mujeres por encima de 35 años en el caso de la fertilidad, porque es cuando se disminuye la curva. En la medida en que pasan los años a partir de los 35 años, no quiere decir que no podamos quedar embarazadas, sino que empieza a aumentar el riesgo de tener algunas patologías. Entonces, problemas durante el embarazo, puede ser que tengamos abortos, puede ser que tengamos problemas como preeclampsia, eclampsia, que son alteraciones de la tensión, que pueden llevar inclusive a tener convulsiones, que es en el caso de la eclampsia, tener bebés con bajo peso, que puedan nacer antes de tiempo y terminar en incubadoras, pero también con el aumento de la edad aumenta el riesgo de tener alteraciones genéticas en los bebés, especialmente el síndrome de Down. Tiene mucho que ver no solamente con la edad de la pareja, no solamente con la edad de la mujer, sino con la edad de la pareja también. Yo puedo ser una mujer joven de 30 años con mi pareja hombre mayor, 60, 70 años, 50 años, aumenta el riesgo igual. Lo mismo va en la mujer. Puedo ser una mujer de 40, 45 años con mi pareja de 30, 35, igual cabe el riesgo. Obviamente se aumenta en caso de que los dos ya estén en la fase añosa que nosotros decimos. Entonces, claro, o sea, no quiere decir que no se quede embarazada, que no se pueda quedar embarazada, hay una menor posibilidad de quedar embarazada, pero con mayores riesgos y mayores complicaciones que se puedan presentar. Sí, señora. Ok, bueno, muchísimas gracias por esta compañía, doctoras. Muchísimas. Bueno, tía, muchas gracias. Aquí a todos, muchas gracias. Claro que sí, esperamos que esta sesión de transformación cuántica con Cuántica Magazine haya aportado un poco a cambiar las realidades de todos ustedes. Pueden seguirnos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube con el usuario @Cuántica Magazine y compartan esta información con todos aquellos que quieran cambiar su realidad. Esta información igual va a quedar consignada en el historial de Facebook Live de Cuántica Magazine, al igual que en YouTube. Si requieren hacer alguna consulta con cualquiera de nuestros profesionales en salud, pueden escribirnos al 321-707-9393, está la línea de WhatsApp, o pueden escribirnos a registro@cuanticamagazine.com. Así que agradecemos que estén acá. El día de mañana vamos a estar hablando de salud financiera, ya hablamos de salud en fertilidad, ya hablamos de salud emocional, ya hablamos de los otros temas, así que mañana le toca al área de seguros con el tema de seguros para empresas, que está bien interesante. Así que no se lo pueden perder y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias, doctoras, y nos estamos hablando. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz día.